¿Listo? Perfecto. Bien, bueno, igual un saludo para los que nos van a ver luego en casa. Un abrazo, espero que estén muy bien. ¿Sí? Hoy vamos a continuar viendo el Evangelio de Juan y hoy vamos a arrancar con el capítulo 8. Vamos a iniciar finalmente el capítulo 8. Espero que les guste tanto la historia que vamos a ver como a mí. Y nos vamos a llevar algunas semanas no, yo creo que una semana, máximo 2 semanas en esta historia. ¿Sí? Así es que vamos a empezar leyendo la historia. Voy a leerla yo, Roger. Eh, Estamos en el versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana, necesito más bien arrancar en el 53 del capítulo 7, Roger. Versículo 53, porque hoy vamos a arrancar allí. Les voy a recordar dónde quedamos la semana tras anterior y necesito hacerlo porque a pesar de que hay ahí un detalle de la división por capítulos, la escena continúa, es la misma escena, no es otra. ¿Sí? ¿Lo puedo poner o no? No, si no, no, tranquilo, Roger, dejémoslo así mejor. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana, de igual lo voy a recordar, ahorita me lo pone, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, presten atención a eso porque los fariseos ahora vienen acompañados de otro grupo que se llama los escribas. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, ahora sí, pongamos el 53 y el 8.1. Roger, porfa, porque ahí vamos a empezar. Ok, les decía que vamos a ver esta historia que es maravillosa. ¿Sí me escuchan allá, Mary? Perfecto. Esta historia que es por demás maravillosa y voy a empezar diciéndoles o recordándoles eso que está allí. El último versículo del capítulo 7 en realidad no es ese que aparece allí, el 53, sino que más bien el último versículo del capítulo 7 es el versículo 1 del capítulo 8. El versículo 7, perdón, el último versículo del capítulo 7 pareciera ser este versículo 53 que dice, cada uno se fue a su casa. En realidad es el 8.1, el final del capítulo 7, que dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Esto que acabo de leer ya ocurrió de noche. Ok, les recuerdo este detalle que es muy importante. La persona que hizo este trabajo de dividir la Biblia en capítulos y en versículos, hizo prácticamente una obra maestra. Si ustedes se ponen a estudiar esto, es casi una obra maestra. No podemos, escuchen, no pueden dejar de recordar que la Biblia no está escrita, ni en capítulos. Los originales, si ustedes ven los originales o analizan los originales, se van a dar cuenta de que la Biblia no está dividida, los pergaminos originales
no vienen divididos en capítulos ni en versículos. ¿Sí? Esto lo hizo alguien allá por el siglo XIII. Por lo cual, ¿por qué digo esto? Porque cuando ustedes pasan de un capítulo 7, a otro capítulo, que es en este caso el 8, no pasamos necesariamente de historia, o de evento, o de escena. A veces el capítulo que sigue es, como en este caso, como lo vamos a ver, es la continuación de la misma escena. ¿Sí está claro? No pierdan de vista esto, porque si no van a perderse en la historia, y esto lo van a ir aprendiendo poco a poco. Ustedes poco a poco van a ir aprendiendo cuando la historia continúa o la escena continúa aún entre capítulos, ¿sí? Y cuando es un tema completamente diferente. Cuando ustedes leen la Biblia, o cuando ustedes y yo estamos leyendo la Biblia, esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿sí? No se preocupen ni se afanen por esto. Nos va a tomar toda la vida ir aprendiendo esto. Que el mejor libro, escuchen, para entender la Biblia, el mejor libro para estudiar la Biblia es la Biblia misma. Lo voy a decir de otra forma. La Biblia nos enseña a estudiar la misma Biblia. ¿Sí está claro? O lo voy a decir de otra forma, es la palabra de Dios, ¿sí? La misma palabra de Dios la que nos va a ayudar a entender la misma palabra de Dios. ¿Sí está claro? Ok, bueno, aquel día, después de que ellos habían planeado detenerlo, voy a recordar, a partir de este momento voy a recordar los últimos detalles de la escena que vimos la última vez. ¿Sí? Y necesito recordarlos porque estoy seguro que ya lo olvidaron. La última vez, si ustedes se devuelven un par de versículos atrás, ustedes van a ver o van a recordar aquella escena donde los alguaciles no pudieron llevarse preso a Jesús a los sacerdotes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué no? ¿Se acuerdan? Lo que dijeron ellos fue porque nunca antes en la vida habían oído hablar a un hombre así. Nunca. ¿Se acuerdan de esa escena? Ok. Ellos habían planeado detenerlo ese día. Ese mismo día. El día antes, estoy aquí. Perdón, no me salí en la cama. Ok, estoy en este punto. Voy a hablar durante unos minutos de el día que está terminando, cuando Jesús se va al Monte de los Olivos a orar. La historia de la mujer adúltera empieza la mañana que sigue, a la mañana siguiente. Pero esta escena donde Jesús sale al Monte de los Olivos a orar y todos los demás se van a seguir viviendo sus vidas, es la escena de la noche anterior. ¿Sí está claro? No pierdan de vista esto. Ok, ese día que apenas está terminando, los alguaciles habían planeado detener a Jesús, y no solamente no lograron hacerlo, regresaron sin él delante de los sacerdotes. ¿Se acuerdan? Que se vuelven los sacerdotes a ellos y les dicen: ¿ustedes también fueron engañados? ¿Ustedes también son unos ignorantes como los galileos? ¿Ustedes también? ¿Se acuerdan de esa escena? Ok, ellos no solamente no pudieron llevarse a Jesús con ellos, sino que además, estoy absolutamente seguro, les dije y dimos las razones del por qué, estos hombres, estos alguaciles regresaron a casa convertidos. Sin duda alguna, regresaron a casa convertidos. Así es que en ese momento los fariseos vuelven a demostrar su ignorancia. Escuchen, porque esto es muy importante. Esta historia está llena de enseñanzas, ¿sí? Hay enseñanzas muy prácticas. Bueno, las enseñanzas tienen esa característica, son prácticas, deberían ser prácticas. Esto que vamos a empezar a analizar en este momento, esto es algo que ustedes tienen que entender. ¿Por qué? Porque es algo con lo que ustedes van a lidiar todos los días. Todos los días ustedes se van a topar con la ceguera de la gente con respecto a Dios. Todos los días ustedes se van a topar con el orgullo, con todas estas características, orgullo e ignorancia, esas de la
es la combinación de las peores combinaciones que existe en el corazón de un hombre: ignorancia y orgullo. ¿Sí? Esta es una combinación destructiva, capaz de mandar a un hombre al infierno por toda la eternidad. Pero esta es la característica de todos los hombres hoy, a la hora en que personas como ustedes y como yo nos acercamos a alguien a hablarles de Dios. Cada vez que yo me acerco a alguien a hablarle de Dios, eso es lo que salta. ¿Quién no ha manifestado orgullo cada vez que alguien se acercó a ustedes hablándoles de Dios? Ni les cuento lo que yo hacía, ni les cuento lo que yo decía cuando alguien se acercaba a mí hablándome o intentando hablarme de Dios. Yo empezaba a sacar todo mi repertorio, todo mi conocimiento, todo, con tal de menospreciar o con tal de maltratar o hacerle ver a la otra persona que yo sabía más, aunque aquel conocimiento no me había servido de absolutamente nada. Bueno, creo que todos hemos manifestado esta actitud equivocada a la hora en que nos hablaron de Dios. Y lo peor de todo es que muchas veces intentamos defender nuestra ignorancia. Muchísimas veces, sin ningún argumento, cometemos el error de defender nuestra ignorancia, porque, escuchen, porque esto es muy divertido, o casi divertido. Ni siquiera pensamos que vivimos en ignorancia con respecto a Dios. Ni siquiera pensamos. Es más, no sabemos qué tan ignorantes somos con respecto a Dios. No lo sabemos, no lo entendemos. Lo entendemos cuando somos expuestos a la luz que proyectan las palabras de Dios. Es ahí cuando empezamos a entender lo que nunca antes habíamos entendido. O por lo menos es cuando empezamos a verlo de la forma correcta. ¿Qué es lo que nunca antes habíamos entendido? Lo que le dije a Víctor hace un minuto. Este maravilloso plan, el plan de salvación, pero más que salvar nuestra alma, más que darnos la oportunidad de pasar con Él toda la eternidad en el cielo y evitarnos el infierno por toda la eternidad, más que este plan, más que este proyecto, más que eso, es esto, escuchen, es este maravilloso plan que parece casi una locura de Dios de relacionarse con el hombre, de establecer una relación personal con el hombre para siempre, de satisfacer la vida de ese hombre o de cualquier hombre para siempre, de devolverle, Víctor, todo lo que el hombre perdió en el Edén. Ese es el plan. El plan no es solamente volver a reconciliarnos con Dios, sino devolvernos todo lo que perdimos en aquel momento. Armonía con Dios, armonía con nosotros mismos. Yo me veía al espejo y no soportaba verme al espejo. Odiaba la vida que tenía y la forma en la que vivía. Odiaba saber y entender el daño que le estaba haciendo a otros con la forma en la que yo estaba viviendo. No soportaba mi vida. El proyecto de Dios es reconciliarme con Él, reconciliarme conmigo mismo y reconciliarme con los demás. Y además de eso, devolverme la satisfacción, el gozo, la plenitud y la paz que se perdió el día en que rompimos relaciones con Dios. Todo eso Él nos lo quiere dar. Y además de eso, la vida eterna. Otra vez eternos. ¿Sí? ¿Quién no busca hoy la eternidad? Todos. Hay vestigios de un reino perdido, como les he dicho montones de veces, ahí en el corazón de todos los hombres, cuando los hombres se ven al espejo y tratan de irse corrigiendo todas las arrugas y la papada y esto y todo lo que empieza a caerse. Eso manifiesta que hay un anhelo de vivir por siempre. ¿Sí? ¿Saben dónde nació ese anhelo? En el Edén, de vivir por toda la eternidad. Pero bueno, ya me desvié. Ok, así es que los fariseos no son nada más que, escuchen, porque cualquiera podría decirme, bueno, Alex, es que los fariseos eran muy especiales. Sí, pero les tengo una noticia. Los fariseos, escuchen, no son nada más que un espejo de la naturaleza humana. Todos los hombres somos iguales. Exactamente, todos somos iguales.
Pero en esta escena y en esta historia, a ellos les tocó ser el espejo de los hombres sin Dios. Ese es el comportamiento de los hombres sin Dios. Siempre nos comportamos con orgullo, con envidia, con vanidad, con ceguera, con ignorancia. Y en base a esa ignorancia, ellos argumentaron un montón de cosas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué argumentaron? Por ejemplo, hablaron con Nicodemo y desafiaron a Nicodemo y le dijeron a Nicodemo, ¿se acuerdan qué le dijeron? Le dijeron, a ver Nicodemo, te desafiamos a que encuentres en la historia de esta nación, de este pueblo, te desafiamos a que encuentres, aunque sea un profeta que haya salido de Galilea. ¿Se acuerdan? ¿Saben cuántos profetas existen? ¿Saben cuántos Dios permitió que escribieran la Biblia? 16 profetas entre los profetas mayores y los menores. 16. ¿Saben cuánto es el 10% de eso? Es un poco más de 1.6, pero digamos que el 10 son 2 profetas. ¿Sí? Trato de hacer un ejercicio. Cuando ellos dijeron que no existía, cuando ellos le dijeron a Nicodemo, Nicodemo, revisa las escrituras y date cuenta que de Galilea no ha salido ni un solo profeta, cualquiera hubiera dicho, bueno, es cierto. No, es que más del 10% de los profetas, de todos los profetas, es decir, 2, salieron de Galilea, Jonás y Nahum. Así es que aquella aseveración que estaban haciendo los fariseos era una absoluta farsa. Es decir, el 10% de los profetas de la Biblia nacieron en Galilea. ¿Sí? Pero aquella expresión lo único que manifestaba era una absoluta ignorancia. Ningún profeta, dijeron ellos, había nacido en Galilea. Además, ¿se acuerdan cuál fue la otra información que dieron mal o que sabían mal o que no sabían bien? ¿Se acuerdan cuál era? Ignoraban cuál era el verdadero lugar de donde era originario Jesucristo. ¿Se acuerdan? Ellos asociaban al Mesías con Galilea. Y no, el Mesías, el lugar donde Dios había anunciado que nacería el Mesías era Belén, no Galilea. Así es que, bueno, todas estas fueron manifestaciones de ignorancia, de arrogancia y de orgullo de este grupo, ¿sí? Y eso es más o menos lo que estábamos viendo en el versículo 53, cuando dice, cada uno se fue a su casa. Ese es el final de esta historia que les acabo de comentar. ¿Cuánta gente, dije la semana tras anterior, me parece, cuánta gente regresa a su casa después de escuche, porque esto es así como la oportunidad de las oportunidades? ¿Cuánta gente regresa a su casa después de haber escuchado la palabra de Dios exactamente igual que como se encontraba antes de ese momento en donde Dios le dio la oportunidad de escuchar su voz y de permitirle a Dios trabajar en su corazón? ¿Cuántos? Muchos. Pero también, ¿cuánta gente regresa a su casa para nunca más volver a ser igual? Son muchos también, con una vida completamente diferente. Recuerdo aquella reunión a la que fui yo hace 21 años ya. Era una reunión exactamente igual a esta, quizás en un lugar más pequeño, bueno, mucho más pequeño. Habían más personas, y recuerdo que todo lo que yo escuché esa noche fue fundamental. Dios lo usó durante un mes aproximadamente para hablar, para chocar todas las estructuras de una religión en la que yo había crecido durante años y votar todos aquellos argumentos que yo había escuchado por años, hasta el punto de llegar y decir, Dios, no tengo más argumentos, te entrego mi vida. ¿Sí? Bueno, este asunto de regresar a casa o regresar cada uno a su propia vida, ¿se acuerdan que fue lo que dije? Dije que regresar a casa es cada uno regresó
a vivir su propia vida. Cada uno, cuando yo pienso en esto, cuando yo pienso en mi propia vida, voy a hablar por mí, ¿saben cuál es en este momento la peor pesadilla, la peor de mis pesadillas? ¿Saben cuál sería para mí? ¿Saben qué es lo peor que puede ocurrir en este momento? Regresar a mi estructura pasada, a la estructura de hace 21 años, a la forma en la que yo vivía hace 21 años. Así es que yo pienso en esta maravillosa oportunidad que Dios me dio a mí y que le está dando a ustedes, ¿sí? Cuando fuimos invitados a aquel momento, o aquella reunión, o aquel instante en que entendimos, en que Dios habló a nuestro corazón y todos logramos entender que había que invitar a Jesús al corazón y pudimos regresar a casa, todos transformados para siempre, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estos alguaciles de la historia seguramente no solamente llegaron aquel día con los sacerdotes y les dijeron, no pudimos traerlo. Y se quedaron los sacerdotes, seguramente se quedaron diciendo, pero ¿por qué no? Y ellos le dijeron, es que nunca hemos oído hablar a un hombre así. Si ustedes se devuelven hasta el versículo 31, dice, ¿será que el Cristo cuando venga hará más señales que este? O sea, ellos estaban impactados por el nuevo nacimiento. Sin duda alguna, estos hombres, después de salir de los sacerdotes, de la presencia de los sacerdotes, se fue cada uno a su casa a compartir lo que habían experimentado. ¿Qué? Les voy a decir exactamente lo que ellos llegaron a decir a casa. Llegaron a decir esto, escuche, familia, escuche, encontramos la respuesta. Encontramos la respuesta. Finalmente encontramos al Salvador. La promesa, ¿se acuerdan la promesa? Decían los judíos. La promesa de hace 4000 años, hoy la hemos visto entre nosotros. Hoy la escuchamos hablar. Hemos encontrado al Mesías, al ungido de Dios, al Cristo, es decir, al escogido por Dios para salvarnos. A ese es al que hemos encontrado, ¿sí? Al día siguiente, mientras, pasan varias cosas, no sé cómo explicarlo. A ver, al día siguiente de esta escena, ya me voy a poner un pie en la escena y me voy a devolver otra vez, porque no quiero perder un detalle. Mientras al día siguiente Jesús, ¿sí? A la mañana siguiente Jesús se mantiene con esta perspectiva de ir y de predicar el Evangelio, ¿sí? Su proyecto siempre fue continuar predicando el Evangelio. Mientras él iba con esta intención en el corazón, este grupo de hombres buscaba cualquier oportunidad para quitarle la vida. Me refiero a los fariseos. Es más, ellos ya habían acordado hacer esto, ¿sí? Ya tenían una coartada perfecta. Las circunstancias les iban a dar una gran oportunidad para finalmente lograr esto. Pero se encontraba a la mañana siguiente Jesús. Voy a tratar de ilustrar la escena de esa mañana, cuando este grupo de hombres trae a la mujer y hacen un círculo y se presentan delante de Jesús. Jesús ahí estaba en el pórtico de Salomón, casi seguro que estaba allí. Era el lugar donde él generalmente predicaba, en el templo, en un lugar que se llamaba el pórtico de Salomón, específicamente en una puerta que se llamaba la puerta La Hermosa. ¿Sí? En ese lugar había un enlosado de piedra. No pierdan de vista estos detalles, por favor. Les estoy dando detalles que van a necesitar saber o conocer para entender la enseñanza. En este lugar sobre el que Jesús está predicando, hay un enlosado de piedra. El enlosado de piedra que cubre todo el piso del templo. Y por supuesto, estaba lleno de polvo y de tierra, el polvo y la tierra de aquellos días, y ahí se encontraba predicando ese día. Pero me voy a devolver un momento a la noche. Esa es la escena de la mañana. No he terminado con la escena de esta noche,
¿sí? De esta noche que está terminando en ese verso. No, en el anterior. Ok, en la noche, necesito que presten atención a este detalle. En la noche, en lugar de que este grupo de hombres pasara tiempo dándole gracias a Dios por todos los milagros y por todas las señales y prodigios y por toda la salvación que Dios había operado en el corazón de aquellos hombres, ese día temprano, en lugar de que ellos aprovecharan esto, se convirtió la noche, se convirtió solamente en una oportunidad para tramar la estrategia sobre cómo quitarle la vida a Jesús. Eso fue en lo que se convirtió aquella noche. Estaba Jesús entonces enseñando por la mañana cuando llegaron los fariseos con lo que ellos llamaban una coartada perfecta. Y ya van a entender por qué era una coartada perfecta. Muchos hombres, y esto, bueno, ok, ni hablar. Muchos hombres piensan, ¿ustedes sí saben eso? No sé si saben esto, se los voy a contar. Tal vez se quieran reír conmigo, porque es de las cosas que ahora yo entiendo. Antes sí me asustaba un poco cuando alguien fruncía el ceño y me hacía una pregunta pensando que era la pregunta que nadie tenía la respuesta. Antes me asustaba, ya no. Piensa, hay muchos hombres, yo me he topado con muchos hombres que piensan que tienen a Dios acorralado contra la pared. ¿Sí me explico? Hay gente que no pierdan de vista la escena, ¿sí? No la hemos empezado a leer, bueno, ya la leí, pero no he entrado en profundidad. Este grupo de hombres que está a punto de presentarse con Jesús, están llegando con él con lo que se supone es la coartada perfecta. Ellos en sus limitadas mentes piensan que tienen acorralado a Jesús, a Dios, el creador de la fuerza G, el que nos dio el razonamiento. Nosotros que recibimos este poder de razonar, pensamos que podemos atrapar a Dios en nuestros razonamientos. O sea, quien nos dio el razonamiento, a nosotros podemos pensar que podemos atrapar a Dios con nuestros razonamientos, si Él nos dio el razonamiento. ¿Sí me explico? Ok, bueno, pero igual, hay hombres que piensan que tienen acorralados a Dios. ¿Sí saben? ¿Han oído hablar de los ateos y los agnósticos y todos estos? ¿Sí? Ok, a este tipo de hombres me refiero. Estos hombres piensan, sin entrar en detalles técnicos de qué es uno y qué es el otro, estos hombres piensan que Dios no puede contestar preguntas. O sea, hay preguntas cuyas respuestas son inexplicables para ellos. Y no hay una verdad, esto es lo que piensan ellos. Este tipo de hombres piensa que no hay una verdad que pueda satisfacer la necesidad que tienen todos los hombres en su interior. No existe. Un agnóstico, no sé si saben, pero un agnóstico es una persona que no puede creer en aquellas cosas que la ciencia no puede experimentar ni demostrar. Y si la ciencia no puede ni experimentar ni demostrar algo, entonces no se puede creer en eso. ¿Sí? Y el ateo, pues el ateo es más sencillo, su fe es más simple. Ese simplemente no cree en que exista un Dios. El agnóstico no cree en el Dios tácitamente. No es que no crea, es que como no es demostrable Dios y la deidad de Dios, entonces él no lo puede creer. Pero todos los que nos hemos encontrado con Jesucristo, en mi caso hace 21 años ya, no nos encontramos, escuchen, en este proceso de 21 años, desde aquel día en que yo tomé esta decisión, yo no me he encontrado con todas las respuestas. No, la gran mayoría de ellas, la gran mayoría de las respuestas a las preguntas que yo tuve o tengo, ya las conozco. La gran mayoría de ellas. Pero no puedo decirles que aquel día en que le entregué mi vida a Él, yo encontré todas las respuestas. O le entregué mi vida porque conocía ya todas las respuestas. No es así. Yo me encontré con la verdad, al igual que ustedes. Y esa verdad cambió mi vida. La verdad es algo tan
tan profundo, tan impactante, tan fuerte, que cuando yo me topo con ella, yo sé que encontré la verdad. Mi alma deja de buscar, encuentra la paz. Es satisfecha mi necesidad. ¿Sí está claro? En ese instante yo sé que encontré la verdad. No fue porque tuve una respuesta a todas mis preguntas. No fue por eso. Fue porque me topé con la verdad. ¿Y saben qué es lo más hermoso de haber encontrado la verdad o de habernos encontrado con la verdad? ¿Saben qué es lo más hermoso? Que hoy yo puedo saber, al igual que ustedes, hoy tengo la certeza absoluta, escuchen, certeza que estoy seguro no tienen la mayoría de los hombres, sino solamente los que hemos creído. Hoy yo sé cuáles son las respuestas a aquellas preguntas que posiblemente por años no nos permitían dormir. ¿Quién nos creó? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Hoy Dios ya ha respondido a todas estas preguntas. ¿Saben? Yo no sé ustedes, pero esta maravillosa seguridad no es porque lo esté diciendo. No es algo que sale de la boca para afuera. No, hay una certeza absoluta en el corazón, en mi corazón. ¿Sí? Hay una maravillosa seguridad que yo puedo experimentar, que ustedes pueden experimentar, de que ahora nuestra vida va camino a la eternidad. Hoy mi vida es un testimonio del lugar al que se dirige. De la misma forma en que hace 20 años mi vida era un testimonio del lugar al que iba. ¿Sí está claro? Ok, así es que voy hacia la eternidad, vamos juntos hacia la eternidad para encontrarnos con el Creador y no vamos solos. Ahora estamos acompañados. Ahora Dios nos ha invitado a establecer esta maravillosa comunión o esta maravillosa relación personal con Él, esta relación a través de la cual Dios quiere guiar, conducir y acompañar nuestra vida por el resto de la eternidad. Esta relación es la relación a la que Dios quiere invitar a todos los hombres, pero lamentablemente no todos los hombres la aceptan, porque además de esto es voluntario. Así es que ese día que los fariseos llegaron con lo que ellos llamaron la trampa perfecta, la coartada perfecta. Ya van a entender por qué digo que ellos pensaron que era perfecta. Pero vamos a ver. Ay, qué tristeza con esto. Perdón, es que me hago muy para atrás. Voy a correrle esto nada más un momento. Gracias. Ahí, ahora sí. Ya. Vamos a ver en esta escena que sigue, vamos a ver qué perversa es la naturaleza humana. Vamos a ver a estos hombres llegando con Cristo, ¿sí? Con Jesús, con supuestamente la coartada perfecta. ¿Cuál era la coartada perfecta? Ya la vamos a ver. Pero aquí es donde finalmente, en este versículo 1, es donde finalmente termina esta noche, la noche de este primer día que acabamos de describir, cuando dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Seguramente, por lo que la Biblia enseña, Jesús se fue a preparar su corazón. Y aquí hay una enorme lección para todos. Escuchen. Jesús pasaba muchísimo tiempo orando. Y la única lección que Dios nos quería enseñar con esto es que si Él, siendo Dios, necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Él necesitaba preparar su corazón para la escena del día siguiente. ¿Sí? La Biblia describe que muchas veces Él oraba por noches enteras. Toda la noche pasaba mucho tiempo orando, pidiéndole a Dios que, algo muy sencillo, que el día siguiente Dios pudiera cumplir en Él todas las cosas que había planeado. Todo lo que Dios se había propuesto hacer a través de su vida, al día siguiente, Él oraba para que Dios lo pudiera hacer. ¿Sí está claro? Así es que siempre en la vida de Jesús, el día siguiente era un día muy importante. ¿Por qué? Porque cada día
A ver, voy a intentar explicar algo. Ustedes están aquí, ustedes y yo estamos aquí hoy porque alguien consideró que el día siguiente o que este día que estamos viviendo era muy importante. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué cada día para nosotros tiene que ser muy importante? Porque tenemos la oportunidad de caminar por la vida. Ustedes y yo todos los días, ustedes no tienen idea de con quién se van a topar mañana. Ustedes no tienen la menor idea de con qué personas Dios va a cruzar sus vidas mañana. No tienen idea. El día de mañana tiene gran trascendencia por eso. ¿Oyeron? Porque Dios nos va a poner en contacto con otras personas. Vamos a poder compartir con otras personas que nos están acompañando en este famoso viaje temporal breve que se llama la vida. Y tenemos la oportunidad, ustedes y yo, que sí conocemos la respuesta, lástima que hoy llegaron poquísimos, pero bueno, queda grabado. Ustedes y yo somos los que tenemos la oportunidad al toparnos con estas personas. No sé si entiendan esto, pero hay circunstancias que ustedes que van a ocurrir en sus vidas una sola vez. Bueno, yo espero no tener 2 hernias más de aquí a un tiempo y no tener que toparme con ninguna otra persona de las que me topé, el doctor, el fisioterapeuta y todos los enfermos con los que estuve durante todo ese tiempo. Pero al que pude, le hablé de Cristo, porque yo sabía que era una sola oportunidad la que tenía, una sola. De alguna manera que yo no entiendo cómo, Dios hizo sincronizar el reloj del cielo con el nuestro y permitió que se cruzara mi vida con la vida de estas personas. Eso no volverá a ocurrir nunca más. Así es que había un propósito. ¿Oyeron? Y esas oportunidades son las oportunidades para explicar y aclarar a estas personas cuál es la razón de la vida. ¿Sí está claro? El porqué de lo que estamos viviendo y poder compartir con ellos la salvación. Ok, así es que intento decir que cada día es importante. Quiero decirles, o invitarlos más bien, a que se afirmen en esta idea de que Dios pueda usar sus vidas. Pídanle a Dios que Él pueda usar sus vidas. Ustedes nunca saben qué oportunidad vendrá mañana o con quién se van a encontrar. Puede ser que se encuentren con una persona que tenga un corazón listo para escuchar la palabra de Dios. ¿Oyeron? Y que Dios pueda cambiar ese corazón, cambiar su vida, y no solamente cambiarla, sino utilizarla como una enorme bendición para llevar este mensaje a otros. Y así entrar en este maravilloso proyecto de hacer discípulos. En realidad, vuelvo y repito, si ustedes y yo estamos aquí, es porque alguien vio la importancia del día que le tocó vivir. ¿Sí? Repito, si ustedes y yo estamos aquí, fue porque alguien vio la importancia del día que le tocó vivir. ¿Sí está claro? Y pudo compartir con nosotros, aquellos a quienes invitaron, todo lo que Dios estaba haciendo en su corazón. Así es que los invito a afirmarse en esto cuando vayan a arrancar sus días. Y no solamente abran sus ojos y se enfoquen en las actividades, esas actividades de rutina de todos los días. No, afírmense en su relación con Dios. Denle la oportunidad a Dios o pídanle a Dios que use sus vidas. Pídanle a Dios que les abra puertas. Preparen su corazón. Es más, es una forma de, antes de salir de casa, de equiparse, prepararse para poder ser usados por Dios con gracia y con poder. Es estar preparado para poder compartir el Evangelio con todas las personas que sea posible. Con todos los que sea posible. Yo en esta escena no puedo imaginarme que esto no estuviera en la mente de Jesús. Sin duda alguna, ese era su proyecto. ¿Sí? Así que llegó el día siguiente. Finalmente, llegamos a la mañana.
y él se fue a enseñar al templo otra vez a la mañana siguiente. A ver, Roger, todavía me quedan unos minutos. Leamos Juan 8 del 2 al 3. Ahora sí, arrancamos la historia. Vamos. Juan 8 del 2 al 3. Y por la mañana, dice. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos... ¿Ven? Ahí viene el grupo otra vez. Los fariseos, solo que ahora acompañado de los escribas. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio... Le dijeron. Ok, la palabra de Dios, ¿saben? Cuando les decía que el libro que nos ayuda a entender la Biblia es la misma Biblia. ¿Sí? Así es que las cosas que Dios puso en la Biblia es tan precisa, tan exacta, que no hay nada que esté allí solamente por estar. No hay nada que esté allí solamente para rellenar una frase o para completar una historia. No. La Biblia es absolutamente exacta y precisa en todos los datos que da. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Ustedes tienen que prestar atención y darse cuenta que hay momentos en que los fariseos se hacían acompañar, por ejemplo, de los saduceos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Es decir, no siempre se acompañan o se hacen acompañar del mismo grupo. Los fariseos, sí les voy a decir algo, este era el pensamiento siempre en el corazón de los fariseos. Lo único que los fariseos buscaban era solamente la oportunidad de quitarle la vida a Jesús. Esa era su intención. ¿Sí? Ese era su proyecto, su propósito. Eso juntamente con los sacerdotes. Estos dos grupos buscaban quitarle la vida a Jesús. Y en las diferentes circunstancias que los vamos a ver, cuando ellos están planeando su estrategia, se rodean de la gente, se van a rodear de las personas que de alguna u otra forma les van a ayudar con este objetivo de matar a Jesús, de cumplir con este perverso propósito. Vamos a decir, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella famosa escena o de aquella famosa pregunta sobre los impuestos o sobre el tributo? ¿Damos o no damos a César? ¿Pagamos o no pagamos impuestos? ¿Se acuerdan? ¿Se debe pagar o no? Dice la Biblia que en ese momento, con este propósito perverso de quitarle la vida, de sorprenderlo en un error y poder justificar así su muerte, ellos se hicieron acompañar de los herodianos. Digo, de los herodianos. No de los herodianos, de los herodianos. ¿Por qué se llamaban herodianos? Porque era era el partido político que apoyaba a Herodes. Por eso se llamaban los herodianos. Y ellos, además, estaban de acuerdo, no eran romanos. Sí, tengo que aclararles algo, los herodianos no eran romanos. Los herodianos eran judíos que apoyaban el imperio romano. Y además de eso, estaban de acuerdo en pagarle impuestos a Roma. Estaban locos. ¿Sí? Ok, pero en ese caso, estos hombres, este grupo que se llamaban los herodianos, pasaban a ser, en esta escena de la famosa pregunta sobre el tributo, ¿saben en qué se convirtieron ustedes que son abogados? En testigos de cargo. Si Jesús decía, no estoy de acuerdo con pagar impuestos a Roma, los herodianos iban a ser testigos de cargo en contra de Jesús y lo iban a poder acusar de sedición. ¿Sí está claro? Así es que ellos nada más esperaban que Jesús dijera que no había que pagar impuestos a Roma. Bueno, ellos nunca se imaginaron aquella famosa respuesta. Y en este caso, en esta escena, van acompañados por los escribas. Y estos escribas eran otro grupo igual de hipócritas, igual de ciegos e igual de orgullosos que los fariseos. Pero ellos tenían algo en particular, escuchen, porque esto sí da miedo. Los escribas, ellos conocían la palabra de Dios de una forma perfecta. ¿Oyeron? Estas personas
incluso conocían la palabra de Dios. Es más, voy a ir más allá. En su ceguera y en su orgullo, ellos incluso trataban de cumplir con la palabra de Dios. No solamente tenían el conocimiento, sino que intentaban cumplirla. Estos sí eran de verdad. ¿Sí? Ok, pero recuerdo, les voy a recordar un principio. Ningún hombre puede cumplir con lo que Dios demanda. Ningún hombre. ¿Oyeron? Para que ustedes y yo pudiéramos salvarnos, como le explicaba Víctor antes, alguien tuvo que venir a rescatarnos. Alguien tuvo que venir a rescatarnos, alguien tuvo que venir a salvarnos, alguien tuvo que venir a hacer lo que nosotros no pudimos hacer nunca, la obra de nuestra salvación. Alguien tuvo que hacerla, porque nosotros, ninguno de nosotros pudo cumplir la ley de Dios. En el momento en que Cristo gritó, les voy a recordar esto, lo he recordado varias veces, lo voy a volver a hacer. En el momento, aquel instante en la cruz, cuando Cristo gritó, consumado es, y expiró, ¿saben qué fue lo que declaró con esa frase? ¿Se acuerdan qué significaba consumado es? Consumado es significa que todo lo que era necesario, todo lo que se requería para volver a reconciliarnos con Dios, todo lo que era necesario para alcanzar nuestra salvación, todo Él y solo Él lo logró en la cruz. Él lo había logrado. Ya no quedaba, es decir, en otras palabras, cuando Él grita consumado es en la cruz, lo que Él intenta decirle al hombre es: hombre, ya no queda ninguna obra por cumplir. Nada. Todo lo que había que hacer para salvarlos, todo lo que era necesario, todo lo que se requería para salvar al hombre, yo ya lo hice. Yo ya lo cumplí, yo ya lo logré. No necesitan absolutamente nada más que hacer. ¿Sí escucharon eso? Esto es maravilloso. El hombre no tiene que hacer absolutamente nada para salvarse. Todo lo que era necesario hacer para salvarse, para volver a reconciliarnos con Dios, todo lo hizo Jesús en la cruz. Absolutamente todo. Lo único que Él quiere hoy es que yo crea que eso es cierto y lo acepte. Eso es todo. Y esa salvación se hace una realidad. Así es que ya no necesitamos hacer absolutamente nada. No hay nada más que hacer que aceptar y recibir lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Así es que en el momento en que Él grita, repito, consumado es, Él cumplió todo lo que Dios nos hubiera tenido que exigir a nosotros, a todos los hombres, para alcanzar la perfección, para alcanzar la salvación. ¿Oyeron? Consumado es significa eso. Ya no hay nada que hacer. Todo lo que ustedes tenían que hacer, lo logré yo por ustedes. Todo lo que Dios, ese estándar, Víctor, de perfección, desde que el día en que nace hasta el día en que muere, no peca, esa vida perfecta la vivió Él por nosotros. Cuando yo recibo y acepto esto que Él hizo, entonces la vida de Jesús es acreditada automáticamente a mi vida. ¿Sí está claro? Todos los fondos de la cuenta de Jesús pasan a mi cuenta. ¿Sí? Ok. Y hay una expresión que describe esto maravillosamente en la Biblia, que es esta expresión: bien hecho. ¿Se acuerdan? Bien, buen siervo y fiel. ¿Se acuerdan de la expresión bien hecho? Ok. ¿Por qué sabemos, o por qué digo yo que todo lo que Él hizo, lo hizo bien? Todo lo que Cristo hizo, lo hizo bien. ¿Cómo puedo yo? Buena pregunta. ¿Cómo puedo yo darme cuenta de que toda la obra que Él tenía que hacer ya la hizo? Bueno, muy sencillo. Porque sus vidas y la mía cambiaron. Si sus vidas y la mía no hubieran cambiado, si yo hoy no estuviera viviendo una vida completamente diferente, lejos de la esclavitud del pecado, entonces yo podría decir que algo quedó inconcluso.
Pero no es así, mi vida cambió. Si la obra de Cristo no hubiera quedado completa o no hubiera estado completa, jamás hubiera cambiado mi vida. Yo no hubiera podido cambiar de dirección. Hubiera seguido en la misma dirección. ¿Sí? Jamás hubiera habido un cambio o una transformación. Si ustedes y yo somos una nueva creación, es porque Él todo lo hizo bien. ¿Sí está claro? Es verdad, yo sé que cuando digo esto, acabo de decir esto, es verdad que no somos perfectos hoy. Eso es cierto, no somos perfectos. Es más, no somos el hombre perfecto que quisiéramos, ni el hombre vive, o ni ustedes y yo vivimos necesariamente en armonía perfecta con esta nueva creación. Es cierto, todavía no somos o no hemos alcanzado esta perfección. La perfección se alcanzará en el cielo. ¿Sí? Pero es cierto que en la medida en la que vamos profundizando en nuestra relación con Dios, esa perfección se va construyendo. Y Dios va construyendo su vida en la nuestra. ¿Sí? Ok, y todo esto fue posible gracias a lo que Cristo hizo. Así es que, repito, no necesitamos hacer nada más que dejar a Dios hacer su obra en nosotros, dejar que Él cumpla todo lo que se propuso hacer en nuestra vida y a través de nosotros. ¿Sí está claro? Bueno, ok, el hecho es que se hicieron acompañar de los escribas porque la noche les había permitido encontrar lo que ellos llamaron la coartada perfecta. ¿Para qué? ¿Para qué una coartada? Para acorralar a Jesús entre dos argumentos. ¿Sí? Si ellos logran prender a Jesús con alguno de estos dos argumentos, entonces ellos pueden condenar a Jesús a la muerte. ¿Sí está claro? Vamos a ver qué fue lo que pasó en versículo 3. Roger, por favor, avanzo unos minutos más y termino. Versículo 3, por favor. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio. Ok, ya lo habíamos leído. Ellos formaban un círculo para que ustedes entiendan la escena o puedan ilustrar ahí en la mente la escena. Estos hombres, cuando sorprendían a alguien en un acto de estos o en un pecado de estos, ellos formaban un círculo, colocaban al acusado en medio del círculo, le echaban todos sus errores en cara, ahí en medio del círculo que habían formado, y allí mismo dictaban sentencia. Allí mismo dictaban condena. ¿Sí está claro? Quiero decirles que esto era absolutamente perverso, sobre todo ese día, por las intenciones de ese día. ¿Por qué? Porque era un planteamiento, aquella escena, toda aquella escena que estamos empezando apenas a estudiar, este círculo, la mujer allí tirada, todos con piedras en sus manos, esta escena era una escena perversa. ¿Por qué? Porque no buscaba, este planteamiento que están haciendo, no buscaba hacer justicia. De ninguna forma hacer justicia era el objetivo de esto que está ocurriendo. ¿Sí? No era cumplir la ley de Moisés. No, tampoco era eso. El planteamiento era completamente opuesto y contrario a lo que la ley de Moisés decía. Si ustedes se van a leer el libro de Levítico, capítulo 20, ustedes van a leer lo que decía la ley de Moisés con respecto a las personas que eran encontradas en este pecado. Porque la ley no se dirigía a la mujer, la ley se dirigía a los dos que eran encontrados en este pecado. ¿Sí? Los dos, la ley decía que los dos, escuchen, para que entiendan cuál era la intención correcta que había en el corazón de este grupo, de los fariseos y de los escribas. La ley lo que decía era que los dos tenían que haber sido llevados, los dos, tanto el hombre como la mujer, puestos en medio del círculo y apedreados los dos, no solo la mujer. Pero en la escena está solo la mujer, no llevaron al hombre. ¿Sí está claro?
y ellos llevan solamente a la mujer. ¿Saben por qué? Porque ellos eran inmorales por definición. ¿Sí? Ellos usaban, en otras palabras, ellos usaban la ley de Moisés para vivir de una manera completamente equivocada. Así que, tradicionalmente, esto es lo que ha desarrollado las religiones. ¿Ustedes quieren saber dónde nació el machismo? En las religiones. Y todas las otras cosas que tienen hoy a los hombres y a las mujeres agarrados del pelo y peleando por ver quién es el mejor. Bueno, ok, termino diciéndoles que este planteamiento del juicio ya de por sí estaba sesgado. Había este juicio que estaba a punto de darse, y aquí vamos a quedar, este juicio que estaba a punto de darse era un juicio que ya estaba parcializado. ¿Oyeron? Y no tenía, sin duda alguna, no tenía como propósito que se hiciera justicia. Solamente trataban de acorralar a Jesús. Así es que llegaron, tiraron a la mujer ahí en medio de todos. Los fariseos formaron este círculo y se dirigen a Jesús y le dicen: Jesús, nos acabamos de encontrar a esta mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y Moisés dijo: ¿qué teníamos que hacer con esta clase de mujeres? Versículo 4 y 5. Y terminamos aquí. ¿Qué dice, Ron? Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ok, aquí ya voy a entrar en un tema que es un poco extenso. Entonces lo vamos a dejar para continuar la otra semana. Pero en la escena, Dios tiene un plan, ¿sí? Y Dios no vino a someterse a la ley. Él viene a cumplir la ley, pero no en este sentido. No en el sentido de condenar a la gente. No. Cuando Jesús deja el cielo y aparece en la tierra, Él viene a cumplir la ley, no a ejecutar la ley. Él viene a vivir la ley, no a ejecutar la ley. Pero ellos entienden que Él viene a ejecutar la ley, y por eso es que lo están invitando a ser juez en esta escena y a dictar una sentencia. Voy a explicarles la otra semana voy a empezar explicando cuál es el verdadero propósito de Jesús al cumplir la ley. Él no vino a cumplir la ley en los términos de condenar al hombre con la ley. No es esa. No era ese el objetivo de Jesús al venir a la tierra. No, les voy a explicar perfectamente cuál era el objetivo al cumplir la ley. ¿Qué fue lo que Él alcanzó para ustedes y para mí cuando Él vivió de forma perfecta su vida, sin pecado? ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Bien, vamos a quedar aquí. Vamos a dar gracias para terminar la reunión. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre, gracias. Cada vez que empezamos un nuevo proyecto, cada vez que arrancamos una nueva enseñanza, nuestro corazón se llena de alegría, porque sin duda alguna, de alegría y de enormes expectativas, porque sin duda alguna, lo que viene es algo que estuvo escondido, al menos lejos de nuestro conocimiento, lejos del alcance de nuestra mente, de nuestro corazón. Y estamos a punto de escucharlo, estamos a punto de entenderlo, estamos a punto de que tú abras nuestro entendimiento a todas estas nuevas verdades y enseñanzas, a todos estos principios y enseñanzas nuevos que estuvieron allí ocultos, que hace tan solo unos días eran un absoluto y completo misterio, y hoy estamos pudiendo entender todas esas enseñanzas espirituales que tú quieres compartir con nosotros a través de estas historias
tan particulares. Gracias. Gracias por ayudarnos a entender tus palabras. Gracias por tomarnos de la mano y llevarnos por esta maravillosa aventura que es entender y aprender de tus palabras. Gracias porque planeaste que la Biblia fuera un maravilloso manual a través del cual pudiéramos guiar nuestras vidas, conducir nuestras vidas. Tú planeaste a través de tus palabras que nuestras vidas se llenaran de gozo, de satisfacción, de plenitud, pero especialmente de guía y de dirección. Que nosotros siempre supiéramos qué hacer en todas las circunstancias. Y te agradezco que hoy hayamos podido tener la oportunidad de escucharte y de escuchar tu voz hablando a nuestro corazón. Te ruego que todo lo que hoy escuchamos haya podido quedar grabado en un lugar especial en el corazón y cuando tú quieras puedas sacar de allí todas esas enseñanzas y guiar nuestra vida, traer el consuelo o el aliento o la paz o el descanso que nuestra vida necesita. Por favor, guárdanos y prepara nuestro corazón para la enseñanza de la próxima semana. Por favor, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús.